escritor, periodista y analista político Álvaro Vargas Llosa está con nosotros. Bienvenido, Álvaro, gracias por venir al programa. Y comentábamos que, mira, el día que te tocó. Sí, así es. Preciso. Un día siniestro, ¿no? Que a mí en realidad no hace sino confirmarme una convicción que yo ya tenía, ¿no? Que este presidente tiene que irse. No sé si porque renuncia o porque lo destituye el Congreso, pero es un presidente que yo creo que ha incurrido en algo que se parece mucho a la corrupción. Será el Poder Judicial el que determine si es corrupción o no, si son delitos o no lo que cometió cuando era ministro, pero a mí como ciudadano que voté por él, como muchos millones de personas, me causa repugnancia, indignación moral. Las revelaciones que se han hecho en los últimos días con respecto a los beneficios que obtuvo el presidente de decisiones que él tomó como ministro. De manera que lo que hemos visto hoy es un agravante desde luego muy considerable, de una conducta ética, de una conducta moral, que es absolutamente inaceptable para quienes luchamos en las calles por la recuperación de la democracia hace 2 décadas y que jamás imaginamos que los presidentes que seguirían, digamos, a la dictadura de Fujimori incurrirían en este tipo de conductas y de métodos que tanto se parecen a aquellos que se supone habíamos barrido para la historia, ¿no? Eso demuestra que algo hicimos mal después. Así es. Que no pudimos voltear la página, que no pudimos enmendar el camino. Ahora, tú te pronunciaste en contra del primer pedido de vacancia. Así es, ¿correcto? Con muchas dudas y diciendo que la conducta de Kuczynski había sido indefendible, así lo consagró el Comercio en una entrevista que di a diversos medios y de la cual el Comercio se hizo eco, pero porque yo tenía la convicción que el resultado de esa vacancia iba a colocar al fujimorismo en una posición de poder que no le habían otorgado las urnas. Creo que esa situación hoy día ya no es la que se va, digamos, a producir si se produce la vacancia, porque el fujimorismo no solo está dividido, sino porque además el fujimorismo ya no controla el Congreso con mayoría absoluta y porque además, independientemente de todo eso, Mávila, hoy día tenemos evidencias de que el presidente se benefició económicamente de unas decisiones que había tomado como ministro. Los dineros que produce, digamos, esa asesoría o consultoría con empresas de Odebrecht, para, digamos, distintas empresas, algunas de las cuales es propietario directo, otras de las cuales son propietarios sus socios. Todo eso finalmente revierte en beneficio de él a través de mecanismos sofisticados, si quieres más inteligentes que los que utilizaba el señor Alejandro Toledo, que era menos sofisticado para estas cosas, pero que en última instancia transmiten una imagen de corrupción. ¿Qué tanto pesa el indulto es inaceptable en el análisis que se puede hacer de este gobierno? Para mí algo pesa, Mávila, porque me dice 2 cosas. Me dice primero que el presidente es capaz de hacer cualquier cosa por quedarse en el poder, es capaz de emplear cualquier tipo de métodos y hoy hemos tenido la confirmación de eso. Y me dice también que el presidente hoy es en cierta forma un rehén del fujimorismo. ¿Quién es su operador político para evitar la vacancia? Kenji Fujimori. ¿Por qué? Porque Alberto Fujimori es la persona que hoy día tiene al presidente en sus manos. Si el presidente no recibe el respaldo del fujimorismo, de esa ala del fujimorismo, no puede seguir en la presidencia. ¿Y en qué está, digamos, empeñado el presidente hoy en día? Está empeñado en robustecer, fortalecer al fujimorismo, a esa ala del fujimorismo, en la medida en que se proyecta continuamente ante la población, acompañado del hijo del señor Fujimori, cuya campaña electoral probablemente respaldaría para el año 2021. De manera que el indulto, aunque no es materia específica de la moción, para un ciudadano que no tiene que votar en el Congreso, pero que sí tiene que analizar el conjunto de lo que está en juego, ¿cómo no? Es un asunto importante. Porque también. uno de los argumentos de defensa de Kuczynski, luego de enterarse que se pedía una segunda vacancia para él, fue justamente el resentimiento de aquellos que sintieron que había otorgado el indulto y que se resistían a reconciliarse, que el país se reconciliara y pasara la página justamente del fujimorismo de los 2000. Estoy seguro que hay 90 y 2000. Estoy seguro, Mávila, que hay millones de peruanos muy resentidos de haber sido traicionados. ¿Qué persona traicionada no se siente resentida cuando el traidor los traiciona, ¿no? Los votantes que dieron su respaldo en las urnas al señor Kuczynski no esperaban de él que se volteara y simplemente se lavara las manos, digamos, de su responsabilidad como demócrata y entregara al fujimorismo el poder descomunal que le ha entregado. No solamente le entregó la libertad a Alberto Fujimori en contra de una decisión muy importante que había tomado la justicia peruana y que había prestigiado a la justicia peruana ante el mundo, sino que además le entregó poder, el poder que hoy hemos visto en esos videos, Mávila. Ahí está, graficada de manera absolutamente incontestable, ¿no es cierto?, la tragedia de esa decisión que él tomó. Pero independientemente de eso, hay un presidente cuya conducta como ministro fue reprobable desde el punto de vista ético. Nosotros tumbamos millones de peruanos a una dictadura para
eliminar de la conducta pública ese tipo de cosas. ¿Por qué vamos a aceptarla en un señor que se dice demócrata? Si no la aceptábamos en un dictador, no la aceptemos tampoco en un señor presidente ha hablado de que muralla gobierna china, democráticamente. ha hablado de puerta giratoria, bueno, no, él no de puerta giratoria, sino de muralla china, que dejó la gestión a este señor Que Sepúlveda, es un queso de la gruyère empresa. lleno de huecos, Mávila. Eso es un cuentanazo, lo de la muralla china. Claro, ahora, se filtraron documentos, se filtró lo de la Comisión Lavallato, se filtró, tú has seguido, me imagino, de alguna manera las revelaciones que se han ido conociendo. Es a partir de estas nuevas pruebas, entre la primera y la segunda, que te queda más claro el panorama del tráfico. O sea, para ti sí hay hoy nuevos elementos. El grueso del dinero, hoy día sabemos, eso no lo sabíamos antes, el grueso del dinero que generan esas consultorías, que se originan en decisiones que él toma como ministro, puesto que si no las toma, esas concesiones no se le otorgan a Odebrecht, el grueso del dinero, el 80 o 90% del dinero, termina en manos del señor Kuczynski, o directamente o indirectamente a través de una empresa que tenía en Miami. Él es el beneficiario directo. La justicia tendrá que decidir si eso es un delito o no. A lo mejor lo hizo de una forma tan sofisticada e inteligente, por encima de nuestra capacidad de inteligir, que a lo mejor no es un delito. Pero para un ciudadano que tiene que tomar decisiones importantes frente a su destino, ¿eso es reprobable o no es reprobable? Para mí es indignante, es inmoral, es infame. Es contra aquello que nos rebelamos en las calles hace 2 décadas. No aceptemos en democracia lo que no aceptábamos entonces en dictadura. Tengo que comentarte, bueno, yo había quedado con el público en darles algunas informaciones que en realidad hemos recogido ahora, pero que ya habíamos venido dando en los últimos meses sobre este grupo que se ha denominado los Avengers, que es el grupo de Kenji Fujimori. Ha sido un proceso paulatino desde que hubo este gran cisma en diciembre pasado, ¿no? Mire, el caso del congresista Clayton Galván, por ejemplo, que garantiza más de 110 millones para hospitales en Pasco. Él mismo va y hace el anuncio, ¿no? Con una seguridad que no tiene cualquiera. Y hoy hemos accedido a información. A ver, veníamos siguiendo el rastro a esto, lo que sucedió con Elart Melgar, es un congresista también del bloque de, ahí está la información de Clayton Galván, y vamos a conocer lo que pasó con Elart Melgar. Hace poco, Elart Melgar nos dijo que había cambiado su voto, que ya no iba por la vacancia, sino en contra. Este señor Melgar tiene un negocio que se beneficiaba, Agropecuaria San Ramón, con el uso de agua indebidamente. Lo cierto es que se hizo un reportaje, me parece que en Panorama, en fin, y hoy tenemos aquí la resolución directoral, Guaral 1 de marzo de 2018, a través de silencio administrativo, que le devuelve el agua que ya se le había quitado, porque era un uso indebido de agua. Es decir, la justicia lo había sancionado a este señor. Estaba, ¿no? Su propio video de la autoridad fue otorgado por haber utilizado el agua, acá dice, sancionó a la compañía por destinar las aguas a un predio distinto por el cual fue otorgado y por haber utilizado el agua en mayores volúmenes que los autorizados, o sea, por robar agua. Hoy una resolución directoral le devuelve el agua que se estaba robando, es decir, lo autoriza a que siga robando agua. Es descarado, ¿no? Es en este caso descarado. No hay, a ver, yo le preguntaría a Mercedes Arauz, en este caso, ¿cuál es el favor que se le puede hacer a Cañete favoreciendo a un congresista que roba agua? Es decir, acá no hay un puente para los niños. Y que anunció hace pocos días que votaría en contra de la vacancia. Hay que recordarle al público eso, ¿no? Hay una relación de causa-efecto evidente. Claro, y creo que hay un menosprecio por la memoria y por el sentido común del ciudadano. Es decir, tantas coincidencias no son coincidencias. Ahora, una cosa que yo quisiera recalcar, Mávila, que tú tocaste con Fernando hace un momento, que es muy importante. Es decir, no olvidemos, independientemente de la indignación que merece el señor Kuczynski, que este tipo de digamos, conductas solamente son posibles porque ciertos partidos y ciertos líderes llevaron al Congreso a este tipo de gente. Y tendremos que encontrar los ciudadanos la ocasión, y ojalá sea más temprano que tarde, de castigarlos y de que reciban una sanción. Una sanción no me refiero solamente de tipo judicial, porque eso tiene sus canales, sino la sanción más importante que puede infligir un ciudadano a sus líderes políticos, que es la de las urnas. Es muy importante que no olvidemos estas conductas para que podamos hacer pagar a los líderes que llevaron a estos congresistas al Congreso. Así es, ¿dónde están los filtros? Caramba, los filtros para poder armar listas en el Congreso. Tenemos tweets que los van a sorprender porque la noticia se está produciendo en vivo en este momento. Esto es lo que han anunciado quienes integraban en su momento la bancada oficialista. Justamente los congresistas que llegaron al Parlamento en el partido de Pedro Pablo Kuczynski.
Dice el congresista Vicente Antonio, ante los graves hechos conocidos hoy, Antonio Ceballos, Gino Costa, Alberto Belaúnde, nos vemos en la obligación de cambiar nuestra posición institucionalista contra la vacancia. El presidente PPK debe renunciar y dar paso a la sucesión constitucional. Esto acaba de publicarse a través de la red social Twitter. Los congresistas que llegaron acompañando al presidente Kuczynski hoy le piden que renuncie y dé paso a la sucesión constitucional. Caso contrario, votarán a favor de su vacancia el próximo jueves. Me parece impecable y qué responsabilidad enorme recae en estos momentos, Mávila, un tema del que no se está hablando suficiente, sobre los hombros de Martín Vizcarra, ¿no es cierto? Qué importante es lo que probablemente va a terminar ocurriendo en los próximos días y qué importante es que los ciudadanos podamos darle a Vizcarra, digamos, el espacio que va a necesitar para tratar de reconstruir algo de confianza, pero al mismo tiempo también la enorme vigilancia que va a ser indispensable para que sus actos se puedan ceñir dentro de la más absoluta ética, ¿no? Porque la ciudadanía está tan indignada, está tan encolerizada, que a mí lo que me asusta, Mávila, es que terminemos reaccionando tarde o temprano como han reaccionado otros países de América Latina. Me contabas antes de salir al aire. Yo recuerdo mucho la situación de Venezuela. Venezuela, antes de la llegada de Hugo Chávez al poder, que gana las elecciones a finales de 1998, había tenido 4 décadas de democracia, con prensa libre, con partidos políticos, con sindicatos, con un ejercicio más o menos rutinario de la democracia, pero también con el tipo de conductas que hoy estamos censurando. Presidentes que se beneficiaban con decisiones que habían tomado en el poder, intercambios y contubernios mercantilistas, congresistas corruptos y la mentira, ¿no es cierto?, como forma privilegiada de comunicación con la ciudadanía. Y al final, ¿qué es lo que pasó? La ciudadanía reaccionó indignada, ¿no es cierto?, pateando el tablero y abrió las puertas a un iluminado que tiene hoy día Venezuela convertido en un país de quinto mundo. Entonces, para que el Perú no termine así llegó Chávez al poder en Venezuela. Exactamente así. Este tipo de cosas son las que producen en la ciudadanía el tipo de conmoción, el tipo de estado psicológico que abre las puertas a los iluminados. Por eso es tan importante que si el señor Kuczynski es destituido o renuncia, no importa cuál de las dos, si el señor Vizcarra asume el poder, su conducta sea absolutamente ejemplar y que en las urnas, en las próximas elecciones, sean cuando sea, ya ni siquiera sabemos si van a ser adelantadas o no, pero cuando sean, los partidos políticos que han llevado a estos congresistas a la situación en la que están, sean castigados ejemplarmente. Tengo varias preguntas todavía para preguntarte en el escenario de que Vizcarra asuma la presidencia, pero hay que pagar la publicidad. Hacemos una pausa y regresamos. Muy bien, vamos a revisar ahora, antes de continuar la entrevista con Álvaro Vargas Llosa, los tweets publicados por Keiko Fujimori. Porque aquí definitivamente hay varios perdedores. El presidente de la República, Kenji Fujimori, con este partido nuevo para el que hoy había comprado el kit con mira a tener los votos suficientes o tener las firmas suficientes para su inscripción, que muchos dicen nació y murió el mismo día. Pero también el fujimorismo acusa un golpe importantísimo. Esto es lo que ha dicho Keiko Fujimori a través de su cuenta en Twitter. Con profunda decepción y dolor, el Perú vuelve a ser testigo de negociaciones para la compra de congresistas. Ha dicho también en otro tuit, en el número 2, lamento aún más que mi propio hermano se encuentre envuelto en estas prácticas que tanto daño nos hicieron como peruanos y como familia. Y el tercero de los tweets de Keiko Fujimori esta noche, que marcó ya su posición, es: este gobierno creía que con la plata se compraba todo. Error, siempre hay peruanos valientes y dignos que no se venden. Llegó la hora de decirle al señor Kuczynski que se vaya, pero ya, su salida nos hará renacer como nación. La pregunta es, ¿el fujimorismo le permitiría, tú crees, a Martín Vizcarra sostenerse hasta 2021 como ha asegurado? ¿Crees en la palabra de este sector del fujimorismo? Es una buena pregunta, Mávila. Va a depender de los demócratas, va a depender de muchos sectores, de la sociedad civil, de la prensa y de un sector del Congreso. Hoy día ya no tiene Keiko Fujimori el control absoluto del Congreso como lo tenía antes, y además hoy, a través de lo que hemos visto, evidentemente la función legislativa se ha vuelto a desprestigiar, si cabe, más de lo que ya estaba, digamos. Entonces eso significa que hoy en día hay una especie como de vacío de poder que tiene que ser llenado por otras fuerzas que tienen más credibilidad ante la población. Yo creo que si Martín Vizcarra se apoya en esas fuerzas, si él sabe empinarse por encima, digamos, de esta coyuntura con una visión de estadista y con una capacidad de crear confianza,
Posiblemente sí, posiblemente sí. Además, no olvides, Mávila, que el trauma que significa la caída de un presidente en democracia, digamos, es de tal naturaleza que difícilmente va a estar en el interés político de Keiko Fujimori y de su gente tumbarse a un segundo presidente. Evidentemente eso tendría para ellos un costo absolutamente demoledor. De manera que creo que se crea un espacio para que Vizcarra, con un grupo de profesionales, entiendo que él tiene ya puentes tendidos con algunos profesionales, pueda formar un gobierno, digamos, que tenga un espacio de confianza y un espacio de tolerancia que haga viable, digamos, la continuidad de su gobierno hasta el final. Él no se ha pronunciado así, a pesar de que desde el gobierno le han pedido, le dijeron, oye, ya habla, nos tienes que apoyar. Mejor. Claro, pero tú acabas de decir que él ya ha tendido puentes, entonces es cierto lo que también se venía comentando. Yo entiendo que sí, yo entiendo que sí. Y al ¿Tú final, crees que ya tenía información sobre lo que estaba ocurriendo? Muy difícil saberlo, pero yo entiendo que él, digamos, intuía que esto se podía venir y él como vicepresidente finalmente tiene que asumir una responsabilidad, ¿no? Si yo estuviera en su pellejo y yo viera la evidencia que estamos viendo todos los ciudadanos, yo también estaría pensando, bueno, puede recaer sobre mis hombros la responsabilidad de gobernar. ¿Qué debo hacer? ¿Esperar de brazos cruzados y de pronto verme ante esa responsabilidad sin preparación? Para Mercedes Arauz tendría que renunciar y no apoyar un golpe a la democracia, que es lo que en su posición haría el gobierno vacando a Kuczynski. Así es, así es. Yo no veo la posibilidad de que Vizcarra renuncie en estas circunstancias en absoluto y además yo creo que no nos conviene como país que él renuncie en estos momentos. Tampoco adelantar las elecciones, es decir, la mejor opción, ¿tú crees, sería tener a Vizcarra en Palacio de Gobierno y pedirle al Congreso un acuerdo político para sostener y apoyar? Sería lo ideal. Evidentemente nadie en el Perú está en condiciones de saber si eso es siquiera posible o viable, porque la dinámica de los acontecimientos puede terminar haciendo que eso ya no sea posible y finalmente el adelanto de elecciones sea inevitable. Así es, Verónica Mendoza ya se pronunció al respecto y posiblemente la izquierda izquierda pugne por eso, así exacto, es. Porque la izquierda ve también una oportunidad, es decir, ¿no? Ellos han cuestionado el sistema y la Constitución actual y ellos encuentran hoy el mejor caldo de cultivo para esos cambios. Yo no optaría por esa opción como la primera de las opciones, Mávila. Hay un proceso constitucional, el Perú tiene unas normas, tiene una constitución, tiene unas leyes, dejemos que el proceso constitucional siga su curso y se desarrolle, y si el señor Vizcarra sabe hacer las cosas con inteligencia, construir una gobernabilidad, convocar a distintas fuerzas, no debe depender de una sola, y construir una confianza en la ciudadanía, a lo mejor puede completar el mandato. Si eso no ocurre, evidentemente está la posibilidad de un adelanto de elecciones, que también es parte de un proceso democrático y constitucional. Pero ¿por qué vamos a saltarnos, digamos, la vía intermedia? Así es. Ahora, el gabinete sí tendría que renunciar inmediatamente y Vizcarra nombrar un gabinete nuevo. Y yo creo que la presidenta del Consejo de Ministros hoy se ha inhabilitado a sí misma ante la ciudadanía con la respuesta que ha dado a la petición de esos videos, ¿no? ¿Por qué? Porque en algún momento se dijo, seguramente Mercedes Arauz convoca esta conferencia de prensa para marcar distancia y renunciar, y eso no pasó. ¿Por qué crees que no ha pasado? ¿Por qué el ministro Yufra sale también y ninguno marca posición? Por una razón muy sencilla, Mávila, porque los que están allí no tienen, como tú, como yo, como los televidentes, la capacidad, digamos, para ver el cuadro completo, para ver el bosque. Ellos están totalmente, digamos, concentrados en lo inmediato y en lo pequeño, que es aferrarse al poder. Ella tiene claramente hoy día la función, digamos, de servir de operadora política, junto con Kenji Fujimori, al presidente de la República, con el único objetivo de que el presidente siga en el poder. Un presidente que evidentemente quiere seguir en el poder, entre otras razones, por aquello que mencionó Fernando anteriormente, y es el riesgo que él corre fuera del poder. ¿Para poder protegerlo de esto? No, yo creo que no. Yo creo que ella está totalmente atada a la suerte de Kuczynski. Ya, digamos, es la vía por la que optó hace algún tiempo, y lo que ha hecho hoy evidentemente es digamos, crucificarse desde el punto de vista político, ¿no? Nos ha insultado la inteligencia de los peruanos. Lo que ella ha respondido como justificación de esos videos, nada, absolutamente nada tiene que ver con lo que hemos visto en esos videos. Decir que es una práctica normal que los congresistas pidan obras a los ministros, nada tiene que ver con el hecho de que han sido más bien los del gobierno, ¿no es cierto?, a través de sus operadores, los que estaban ofreciendo a los congresistas comprárselos, ¿no es cierto?, abiertamente, con obras y otras cosas. Sí, me alcanzaban este artículo 400 del Código Penal, tráfico de influencias, el que invocando, teniendo influencias reales o simuladas, recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer.
esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 6 años. Si el agente es un funcionario o servidor público, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 8 años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal. Es decir, las leyes en el Perú están, no es que nos falten normas, están las leyes dadas. Ahora, ¿cuál va a ser el futuro? O sea, si ocurre lo que pensamos que tendría que ocurrir, que salga Kuczynski del poder y que salga con todo su gabinete, a este señor Aragón ya lo sacaron, el señor Aragón no puede ir a su casa, tendrá que ser sometido a un proceso. Así es, así es. Aquí hay muchas personas que tienen que ser sometidas, algunas a proceso de acusación constitucional, aquellas que tienen ese tipo de protección, otras no, y el Poder Judicial hoy día pasa a convertirse en cierta forma... Mi pregunta, es decir, ¿dónde hay una responsabilidad también ahí? Yo creo que el Poder Judicial en el Perú hoy pasa a tener una importancia comparable a la que ha tenido en los últimos tiempos el Poder Judicial de Brasil. Es decir, ningún otro país latinoamericano, tanto como el Perú, hoy día deposita en su Poder Judicial la responsabilidad comparable a la que ha tenido el Poder Judicial de Brasil. Si el Poder Judicial del Perú, el Poder Judicial significa, digamos, todas las instituciones jurisdiccionales, evidentemente, si no cumplen su responsabilidad, van a tener ellos ante la historia, y espero que también ante la propia justicia, una mejor justicia que ellos el día de mañana, la responsabilidad de que se venga abajo la democracia, porque estamos en una situación de esa gravedad. Sostener la democracia hoy pasa, entre otras cosas, porque el Poder Judicial cumpla su rol, caiga quien caiga, sea cual sea la consecuencia. En Brasil han hecho eso, Mávila, y la democracia brasileña está reviviendo de una forma bastante admirable. Así que hay que darles a esos fiscales y a esos jueces nuestro total y absoluto respaldo para que lleven hasta las últimas consecuencias las investigaciones que se deriven de esto. Ahora, está pasando que desde el fujimorismo de Keiko se está cuestionando el trabajo de la Fiscalía y se acusa una suerte de direccionamiento. Estas sombras sobre la labor del Ministerio Público no favorecen justamente la salida que tú propones. Así es, pero también es verdad que ellos querían cargarse al fiscal de la Nación, no lo lograron, querían cargarse al Tribunal Constitucional, no lo lograron, porque ha habido una ciudadanía y una prensa que ha reaccionado, Mávila, y eso es lo que tenemos que hacer en los próximos días, y semanas y meses. Cada vez que veamos que hay un riesgo, un peligro sobre alguna de las instituciones jurisdiccionales, tenemos que reaccionar como ciudadanos para impedirlo, porque esa es la forma en que esas instituciones van a sentir el respaldo de la ciudadanía, van a sentir fortaleza, van a sentir confianza en sí mismas y van a ganarse además el prestigio internacional que se ha ganado la judicatura de Brasil, por ejemplo, ¿no? Internacionalmente el golpe va a ser fuerte, ya hay información, por ejemplo, Clarín ha publicado Martín Vizcarra, el ingeniero que se prepara para ocupar la presidencia del Perú. Reuters publicaba este fin de semana a propósito de lo que había declarado el presidente de la Comisión Lavallato, rebotaba. Y es increíble porque ayer tuvimos al abogado del presidente aquí y le preguntábamos y de verdad el señor del Río contestaba, pero no se le movía un músculo de la cara, mientras decía que era absolutamente normal que el presidente hubiese eludido el pago de impuestos por la venta o transferencia de una casa a una empresa offshore que él mismo creó fuera y que bueno, luego repatrió el capital. Pero Reuters, que no estamos hablando ya de un medio sobre el que tú puedes decir, ok, tiene una opinión, exacto, porque no es un medio nacional, había escuchado ya el audio del presidente y lo destacaba como noticia. Es decir, aquí hay un daño también a la imagen del país hacia afuera y de eso parecen no ser mucho conscientes quienes están participando en política en este momento. Es decir, el mundo nos mira como el presidente elusor de impuestos y que además lo ha dicho así, a boca suelta. No, así es, Mávila. Además, no solamente eso, estos videos van a dar la vuelta al mundo, evidentemente, como dieron la vuelta al mundo los famosos Vladivideos, y también está dando la vuelta al mundo la información que ha salido ya mucho más detallada con respecto al destino que tuvieron los dineros que recibieron las empresas vinculadas a Kuczynski por las asesorías a las empresas de... Que como tú dices, podría haber un andamiaje legal que lo protegería quizá de la figura delictiva, pero que en cualquier caso sí golpea mucho su ética, ¿no? Así es. Pero, dicho todo esto, Mávila, yo prefiero que la noticia sea la que acabas de leer en Clarín, a que ha habido un golpe de Estado en el Perú, ha sucumbido la democracia una vez más en la historia republicana del Perú, ha ganado las elecciones un Hugo Chávez en el Perú o un señor Antauro Humala en el Perú. Yo prefiero que esa sea la noticia, porque en el fondo esa noticia, ¿qué cosa entraña? Que todavía la democracia está funcionando, que las instituciones se están defendiendo de aquellos que las traicionan y que la podemos salvar. Muy bien, Álvaro, gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias. Vamos a ir nosotros a una pausa y regresamos con lo último del programa. ¿Cuánto te andó? Al palacio.
¿Cuánto te andó? Al Palacio. Muy bien, y a través de su cuenta de Twitter, y esto ya al final del programa les contamos, el fiscal de la Nación que se encuentra en Cajamarca le ha pedido a los fiscales ser firmes en la lucha anticorrupción. Tendrán ustedes mayores detalles ahora en Noticias a las 10. Hoy hemos asistido seguramente a una de las noches más oscuras los peruanos, pero no olvidemos que este país no le pertenece al señor Kuczynski, tampoco le pertenece a las bancadas en el Congreso, ni a Fuerza Popular, ni a APP, ni a LAPRA, etcétera. Nos pertenece a nosotros. Y así como hoy ha sido una noche muy, muy oscura, mañana puede ser un día absolutamente luminoso. Que tengan ustedes muy buenas noches y que tengamos mañana una mejor noticia que comentar también con ustedes. Gracias.